En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima para empezar una nueva jornada aquí de hoy, martes 12 de mayo del año 2026, a días del feriado. Vamos a tener dos feriados, jueves y viernes, y nosotros vamos a estar ausentes parcialmente, pero obviamente se va a hacer una repetición de los programas que tuvimos en la semana, así que también estén atentos. Recordarles también, Ada, que la gente puede acceder a capítulos anteriores en nuestro Spotify buscando ¿cómo? Pueden buscar en Spotify y en YouTube como Economía a 1000. Ahí están todos los programas anteriores, una lista, así que la gente que de repente se perdió uno de los capítulos de Economía a 1000 lo puede volver a escuchar y ver en donde ya les dijo. Y bueno, empezamos ya, como es habitual, este espacio económico, recordando también que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Pimponeo de las principales noticias económicas. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, la administración Trump pidió al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspender el fallo que declaró ilegales los aranceles globales del 10%, con el objetivo de mantener los cobros mientras avanza la apelación. El tribunal determinó en una decisión de 2-1 que el uso de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 no era válido para imponer los gravámenes y rechazó la interpretación del gobierno sobre los déficits de la balanza de pagos. Siempre con Bloomberg en línea, más de 170.000 importadores pagaron depósitos bajo la sección 122 sobre 13 millones de entradas de mercancías desde febrero, mientras que las autoridades aduaneras recaudaron unos 8.000 millones de dólares solo en marzo. El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que los aranceles son críticos para las negociaciones comerciales, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que ayudan a contener el aumento de las importaciones hasta julio. ¿Más información? De acuerdo con Yahoo Finanzas, la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz alteraron el suministro de combustible búnker utilizado por los barcos que transportan alrededor del 80% de las mercancías comercializadas por el mar en el mundo. En Singapur, el mayor centro de repostaje de combustible búnker, las reservas se están ajustando mientras los precios continúan en alza. Antes del conflicto, el combustible búnker costaba unos $500 por tonelada métrica y a comienzos de mayo el precio superó los $800 por tonelada métrica. La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente estimó que la guerra en Irán está costando a la industria naviera mundial alrededor de 340 millones de euros al día. Una firma especializada en investigación y análisis del sector marítimo y naviero señaló que la velocidad media de los graneleros y portacontenedores se redujo aproximadamente 2% desde el 28 de febrero. El grupo Carabel informó que cerca de un tercio de los buques actualmente en construcción serán de doble combustible, mientras que en el mundo operan más de 890 buques propulsados por gas natural licuado. Más información, siempre con Bloomberg en línea. Donald Trump expresó su apoyo a una suspensión temporal del impuesto federal de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina en respuesta al aumento de los precios provocado por la guerra con Irán. El precio medio nacional de la gasolina regular alcanzó los $4,52 por galón hasta el domingo, mientras que el conflicto interrumpió el transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz. Las estimaciones del Centro de Política Bipartidista indican que una pausa en el impuesto
impuesto podría reducir los precios entre 10 y 16 centavos por galón. Patrick Tejan, de una firma petrolera, señaló que el costo medio nacional de la gasolina aumentó $1,54 por galón desde el inicio de la guerra. Las reservas de gasolina en Estados Unidos se encuentran cerca de sus mínimos estacionales de 10 años, mientras que el Fondo Fiduciario de Carreteras obtiene más del 80% de su financiación del impuesto a la gasolina y de un gravamen de 24,4 centavos por galón sobre el gasóleo. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, los precios al consumidor en Estados Unidos subieron por segundo mes consecutivo en abril, con un aumento mensual de 0,6% tras el 0,9% registrado en marzo. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor avanzó 3,8%, el mayor incremento desde mayo de 2023. El aumento de los precios del petróleo tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel impulsó los costos de la gasolina, diésel y combustibles para aviones, luego de que el crudo superara los $100 por barril en marzo. Los mercados financieros esperan que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios hasta 2027. La Fed mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50 a 3,75%, mientras que el IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió 0,4% en abril y 2,8% interanual, frente al 2,6% registrado en marzo. Además, el informe señaló que los amplios aranceles de Donald Trump probablemente ya terminaron de trasladarse a la inflación. Más información internacional y de acuerdo con Bloomberg en línea, las monedas de América Latina han resistido la reciente fortaleza global del dólar e incluso algunas divisas vinculadas a exportadores de energía han recuperado pérdidas frente a la moneda estadounidense, pero Goldman Sachs advirtió que el shock petrolero ya está trasladándose a la inflación regional y complicando el panorama para los bancos centrales. El banco sostuvo que tras el conflicto en Medio Oriente, la TAN ha mostrado hasta ahora una resiliencia notable, pero de ninguna manera es inmune al aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, mientras que la mayor parte de nuestras revisiones macroeconómicas han sido sobre inflación al alza más que sobre crecimiento a la baja, escribió Alberto Ramos, jefe de investigación macroeconómica para América Latina de Goldman Sachs. Ese cambio es relevante porque altera la dinámica que predominó durante buena parte de 2025. La fortaleza de varias monedas latinoamericanas había ayudado a contener la inflación de bienes importados, pero el encarecimiento del petróleo comenzó a trasladarse hacia combustibles y servicios, sectores con mayor impacto persistente sobre los precios al consumidor. Esto es lo que menciona parte del reporte de Goldman Sachs sobre la inflación en América Latina y el Caribe. Vamos aterrizando, obviamente, a temas también de la región. Para ello nos trasladamos hasta Argentina. ¿Qué tenemos? La mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Fitch Ratings a B- impulsó las expectativas de un regreso a los mercados internacionales. Los bonos argentinos con vencimiento en 2035 subieron a 76,7 centavos por dólar y los rendimientos bajaron a alrededor del 9,5%, mientras que el diferencial cayó hasta 515 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 18 de febrero. El Banco Central compró más de 7.000 millones de dólares este año y el gobierno recaudó más de 3.000 millones en el mercado local. Argentina enfrenta unos 25.000 millones de dólares en pagos en 2027, de los cuales unos 15.000 millones corresponden a bonos locales e internacionales en moneda extranjera. El gobierno prevé cubrir unos 4.500 millones de dólares en pagos de julio sin emitir nueva deuda, mientras que Argentina no accede a los mercados globales desde la reestructuración de 65.000 millones en 2020. Luis Caputo afirmó que el gobierno seguirá recurriendo a financiamiento cercano al 6%, mientras los bonos rindan alrededor del 9,5%. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, la previsión del mercado financiero para el índice nacional extendido de precios al consumidor en Brasil pasó de 4,89% a 4,91% en 2026, con una suba por novena semana consecutiva y por encima del rango objetivo del Banco Central, cuyo límite superior es de 4,5%. La guerra en Medio Oriente continúa presionando los precios del combustible y la inflación. En marzo, el IPCA mensual alcanzó 0,88% frente a 0,7% de febrero, mientras que la inflación acumulada en 12 meses fue de 4,14%.
Para 2027, la proyección de inflación se mantuvo en 4%. La tasa Selic se ubicó en 14,5% anual, luego de una reducción de 0,25 puntos porcentuales aplicada por el Copom. Entre junio de 2025 y marzo de 2026, la tasa permaneció en 15% anual, el nivel más alto en casi 20 años. El mercado, de acuerdo con Agencia Brasil, prevé que la Selic cierre 2026 en 13% anual. Además, la proyección de crecimiento del PIB brasileño para este año se mantuvo en 1,85%, mientras que la previsión para el dólar es de 5,20 reales para finales de 2026. Con esto ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿qué tal, Prince? ¿Qué tal? Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Después de unas cuantas semanas te volvemos a tener, Diego, con datos actualizados sobre la dinámica, el comportamiento que viene teniendo los ingresos tributarios en Paraguay. ¿Es así? Sí, totalmente. Lo que pasa es que no me daban permiso. El jefe no me quería. Bueno, está el bien. Gerente, el que quería venir, entonces también te manda saludos. Gracias, Braulio. Sí, el señor Braulio. Básicamente estamos cerrando el mes de abril con un crecimiento de 9,4%, bastante importante para lo que es la recaudación y el financiamiento del presupuesto. Es así, recordando siempre, para que la audiencia también lo tenga presente, que cuando hablamos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios estamos hablando del ente recaudador. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de juicio de valor con respecto a la calidad del gasto, es meramente ingresos tributarios. ¿Correcto, Diego? Totalmente de acuerdo. Y me parece un punto central también dentro de la conversación. Sí, de hecho nosotros, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, es una administración tributaria de recursos, de percepción de recursos, es una institución de aplicación de normas, es totalmente independiente a lo que sería el Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajamos en forma conjunta, pero cuando hablamos de gasto, calidad de gasto, corresponde al ámbito de competencia de lo que es del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros básicamente nos encargamos de que la captación de recursos sea de forma eficiente y transferimos esos recursos para el financiamiento del presupuesto. Recordando también, Diego, que en el 2023 se había realizado la fusión, si mal no recuerdo, de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y originó justamente esta dependencia denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Totalmente. Con la ley de la creación de la DENIT se fusionaron dos instituciones que eran fuertes. La Subsecretaría de Estado de Tributación, que anteriormente pertenecía al Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía y Finanzas, y la Dirección Nacional de Aduanas. Con la creación de la DENIT, efectivamente, la captación de recursos, tanto de los impuestos al comercio exterior como los impuestos al mercado interno, es lo que actualmente administra la DENIT. Cuando se realizó aquella fusión, Diego, hubo y se presentó como un gran desafío justamente este proceso de unificación de dos entidades, como mencionas, muy importantes en el país. Y hubo también una suerte de intercambio, de crecimiento, de adopción de tecnología que ya tenía la SED en ese entonces para la aduana y que generó también una importante transformación y que se ven en los números. Sí, totalmente. Desde la subsecretaría, anteriormente la subsecretaría de Estado de Tributación, ya se estaba trabajando en la implementación de cierta tecnología, Big Data, el sistema Maracatú, que con la fusión y la creación de la DENIT, eso se fortaleció con la cantidad de información que se cuenta con el sistema Sofía. Actualmente dentro de la DENIT está en proceso, bueno, en realidad ya está en una etapa avanzada lo que es la consolidación de la información, tanto por el lado de los informes de recaudación por tipos de impuestos, como también por la información que se utiliza en los cruces para los controles y las fiscalizaciones que sean un poco más efectivas y puntuales. Le pedimos a los compañeros, por favor, el soporte de la presentación que justamente nos comparten desde la DENIT, y es esta básicamente, que es
punto central, de hecho, Diego, porque marca básicamente el comportamiento también que vienen teniendo los ingresos tributarios en lo que va de este año. La coyuntura macrofiscal, que es un tema que te apasiona también, Diego. Sí, como buen economista. ¿Es así? Y partiendo del supuesto de todo depende, Sí, en realidad es justamente la información que nosotros utilizamos. Ahí se puede apreciar el crecimiento económico de la región y también de Paraguay, que son informaciones clave que nos ayudan a poder determinar el comportamiento de los ingresos tributarios, no solo desde el punto de vista del mercado interno, sino también del comercio exterior. Tenemos una previsión de un crecimiento de 4.2 para el 2026 con una inflación de 3.5. Para el 2027 tenemos un crecimiento de 3.5 estimado y una inflación de 3.5 también, que nos sirve a nosotros para hacer las estimaciones del presupuesto del 2027, que de hecho salió en este abril el decreto de lineamientos para el establecimiento de las estimaciones de ingresos tributarios ya para el presupuesto del año que viene. Entonces es importante resaltar eso, que nosotros como administración tributaria trabajamos en el proceso de hacer las proyecciones de los ingresos tributarios para el presupuesto general de la nación del siguiente ejercicio. Empezamos en abril, tenemos una siguiente proyección en julio y en agosto, antes de que se remita al Congreso el PGN. Aquí, Diego, me gustaría también hacer una suerte de zoom de lo que estabas mencionando. Se toman dos variables económicas, PIB y también inflación, y se hace en un sentido súper práctico una suma, que es lo que básicamente sería como el anclaje previsto, por decirlo de alguna manera, de lo que se espera en materia recaudatoria, que obviamente puede variar porque no se sabe muchas cuestiones que pueden pasar, como shocks, etcétera. Se aísla ese tipo de situaciones, pero se tiene como un denominador común. Claro, totalmente. Lo que mucho se evalúa o se analiza siempre cuando se mira el crecimiento y la inflación es cuánto podría crecer la recaudación o los ingresos tributarios dado una elasticidad. En Paraguay decimos, por ejemplo, que en el 2026 tenemos un crecimiento de 4.2, una inflación de 3.5, estaría rondando 7.7, con una elasticidad llegaríamos a una recaudación potencial de 8% de crecimiento para el 2026. Sin embargo, tenemos variables o factores exógenos que nos alteran un poquito. ¿Por qué? Porque son factores que nosotros como institución o administración no tenemos control. Llámese tipo de cambio, bajada de río, costo de los fletes, que son variables que afectan a las importaciones y por ende al impuesto al comercio exterior. Sin embargo, nosotros como institución sí tratamos de optimizar lo que serían los recursos del mercado interno, de los impuestos al mercado interno, y también ciertos controles en el comercio exterior a efectos de tratar de mitigar un poco esos riesgos que se generan. Actualmente, con una apreciación del guaraní en torno al 20%, se nota la caída en la recaudación de aduana. Sin embargo, tratamos de que esa caída no sea en la misma cuantía de lo que sería la apreciación del guaraní. Clarísimo. Seguimos avanzando con la presentación, compañeros. Por favor, la siguiente lámina. Decías, Diego, cómo o cuál fue el resultado de la recaudación de manera acumulada, asumo que era el cercano al 10%, y si nos detenemos solamente en el mes de abril, ¿qué tenemos en materia de ingresos? Ahí podemos visualizar lo que es el crecimiento acumulado de enero a abril del 2025 versus de enero a abril del 2026, donde llegamos a casi 14 billones, que le llamo un poco más de 14 billones, que sería un crecimiento de 5.1%. Y el 63% es explicado por impuesto a la recaudación, impuesto interno. Sí. Esto es importante porque en abril tuvimos el vencimiento del impuesto a la renta empresarial y eso tuvo un peso bastante considerable en el mes de abril. Igual es como cíclico eso en materia tributaria, Diego. Sí, en abril es donde mayormente es correcto. Claro.
Tenemos ciertos picos, nosotros le llamamos estacionales, que son los picos que tenemos por los vencimientos de ciertos impuestos. Por ejemplo, en abril en marzo empieza con el vencimiento de impuesto a la renta personal, en abril tenemos el impuesto a la renta empresarial, este mes está venciendo el impuesto a los dividendos y utilidades, y también caen los vencimientos de los anticipos de impuesto a la renta, que son en mayo, julio, septiembre y noviembre. Entonces, tenemos ciertos comportamientos estacionales que básicamente el primer semestre ya nos marca la pauta de cómo estaría el comportamiento al cierre del ejercicio. Entonces, este primer semestre tuvimos una buena recaudación realmente en torno al mercado, a los impuestos al mercado interno. Sin embargo, tuvimos un leve descenso, un golpe por la apreciación del guaraní. Entonces, ese es el factor que básicamente explica la trayectoria del comportamiento de la recaudación en este primer semestre. Sin embargo, mantenemos un crecimiento positivo del 5.1% en términos acumulados. El escenario fue muy distinto si lo comparamos con el 2025, donde teníamos un dólar más fortalecido, una depreciación del guaraní en ese sentido. Totalmente. Podríamos hacer una relación de 8.000 en abril del 2025 y 6.000 ahora. Entonces, esa caída, esa apreciación del guaraní, que por un lado favorece a los importadores, porque necesitan menos guaraníes para cada dólar. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, todas las mercaderías que vienen en dólares, al convertirse al guaraní para poner la base imponible, hace que la base imponible, valga la redundancia, caiga. Entonces, al caer la base imponible, las recaudaciones de los impuestos, llámese IVA o derecho aduanero, son los que caen. Entonces, eso es lo que podemos ver en el comportamiento de este primer semestre. ¿Hay prácticas o modelos quizás en otros países de la región que son y están vinculados a casi similar práctica en Paraguay de esto de los exportadores, dólares, moneda nacional, donde quizás mitiguen un poco el impacto cambiario, Diego? Uno tiene que absorberlo como por el tal. lado del sector privado existen coberturas de cierto tipo de riesgo, de este tipo de shock, que son opciones financieras que se utilizan, llámese contrato a futuro, forward, que utilizan generalmente los importadores, los exportadores, dependiendo de qué finalidad tenga el tipo de cambio. ¿Por el lado de la administración tributaria? Por el lado de la administración tributaria, nosotros tenemos básicamente absorber este componente, puesto que tanto para las estimaciones de ingresos, utilizando como estamos haciendo hoy el presupuesto para el 2027, tenemos que asumir un tipo de cambio ya para definir cuál es el ingreso por el lado de aduana. Ya estamos asumiendo un rol del tipo de cambio, y generalmente la administración o el Estado paraguayo absorbe este factor. Por un lado, ayuda cuando el Estado debe pagar el servicio de la deuda en dólares. Sabemos que el componente de la deuda pública en Paraguay, gran parte está en dólares, entonces favorece en ese sentido, pero por otro lado deteriora lo que sería la recaudación. ¿Cuánto ya impactó en estos 5 meses, Diego? ¿Se puede dimensionar eso? Y aproximadamente en términos de caída, de cómo sería un impacto, estaríamos hablando de un 7 a 8% de impacto en el semestre, de los 4 primeros meses, de lo que sería el impacto del tipo de cambio. Si bien hay una caída o una apreciación del guaraní del 20%, desde la administración tributaria, que implementamos ciertos controles, tratamos de optimizar la recaudación, esto se ve afectado en torno al 8% nomás. Se hablaba de un monto, si hablamos en términos nominales, de 600 millones de dólares en un año. ¿Eso está dentro de lo que ustedes manejan o fue superdimensionado? Y actualmente lo que estamos recaudando, la caída del dólar, lo que está haciendo nos está afectando en torno a aproximadamente 400.000 millones de guaraníes. Tenemos una excedente de recaudación de 680.000 millones de guaraníes.
que está mitiga, sí. Exactamente. El mercado, llámese los impuestos al mercado interno, es lo que está ayudando a sostener este crecimiento positivo, dada la coyuntura del mercado externo. De lo contrario, se hubiera recaudado 400.000 millones más. Exactamente, así mismo. En línea sencilla. En línea sencilla sí, estaríamos correcto. llegando a los 1.000. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Seguimos avanzando. Composición de la recaudación. La gente siempre se pregunta, Diego, ¿cuáles son los impuestos que explican la dinámica que tiene o tienen los ingresos tributarios en determinados meses? Y acá hacemos un zoom básicamente de enero a abril, ¿correcto? Totalmente. Ahí se puede visualizar el crecimiento en la tercera columna. Está el 2025, 2026, la tasa de crecimiento y la participación en cada año. Se puede visualizar el crecimiento bastante considerable que es en el IRE y en el IDU. Por lo que ya estabas explicando. Sí. El IDU, uno es por el vencimiento y otro es por las normativas que sacamos nosotros como administración tributaria en el caso de la exposición de ciertas informaciones, y vemos que tiene un crecimiento de 59, casi 60%. Esto llamó la atención, Diego, ¿cierto? Sí, y la participación pasó de 2.5 a 3.8. Y eso que este es abril. Sí. O sea, ahora mayo estarían venciendo. Lo que se estaba haciendo o lo que está ocurriendo ahora es que estaban adelantando la distribución de utilidades y por ende están pagando más IDU. Eso es un efecto de lo que sería la resolución 49 que emitimos a efecto de exponer ciertas informaciones en la nota a los estados financieros. Entonces, los primeros efectos que estamos viendo fue en marzo, un crecimiento del 90%, en abril un crecimiento acumulado ya del 60%. Eso es bastante considerable, tomando en cuenta que son disposiciones que emitimos desde la administración tributaria a partir de ciertos análisis que se producen con la unificación de estas dos bases grandes que es Maracatú y Sofía. ¿Y las perspectivas? ¿Sigue esta tendencia, Diego? Sí, totalmente. Esperamos tener un crecimiento bastante considerable en mayo, que sería el vencimiento del IDU, y mantener esta tendencia positiva en cuanto a ese impuesto específico. ¿Esta pequeña desaceleración del IVA en la participación obedece exclusivamente a esto que mencionabas de la parte del comercio exterior? Totalmente. El IVA es una composición de lo que sería el IVA aplicado al comercio exterior más a lo que sería el mercado interno. En cuanto a lo que es al comercio exterior, tuvo una caída justamente por el tema de que la base imponible expresada en guaraníes cayó. Ahí veo otro componente, Canon Conaxar, que termina también siendo un componente interesante de un tiempo a esta parte en materia de recaudación tributaria, Diego. Sí, con la ley 7438, la Conaxar pasó a formar parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Entonces, a partir de ahora, tenemos las informaciones de la Conaxar, estamos monitoreando el comportamiento del canon, y uno de los efectos fue justamente esto, el crecimiento de la recaudación que se da en materia de canon al juego de azar. Y es bastante importante, puesto que ahora se está trabajando con el tema de la adjudicación de la quinela y otros, ya en un formato de la perspectiva de toda la información que cuenta la DENI. Entonces es un factor importante que también ayuda a generar ciertos controles y por ende ayuda a tener mayor recaudación. Y la perspectiva asumo que va a ser también de seguir aumentando. Totalmente. Y de hecho este mes que estamos viendo tenemos un crecimiento de 16.3 en términos acumulados ya. Y eso ayuda mucho porque son recursos que son canalizados a ciertas áreas sociales. Entonces, de cierta forma, con la incorporación de la Conaxar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, lo que se logró es esto, tratar de materializar o incrementar lo que sería la recaudación de estos canon, transparentar mucho los procesos y generar de cierta forma algunos controles que puedan ser que puedan ayudar a mantener este tipo de comportamiento. La siguiente lámina, por favor, compañeros, a modo de remarcar lo que Diego también ya había compartido con nosotros, el crecimiento. Ahí hacemos por impuestos internos y aduaneros, Diego. Sí, ahí básicamente se puede observar cuánto actualmente ya tenemos de recaudado en términos acumulados.
96, 97 millones de dólares más, un crecimiento bastante considerable, dada la coyuntura actual de lo que sería el comercio el comercio exterior, por los factores exógenos. Como digo, el tipo de cambio favorece a que se incremente la importación, pero la importación, el crecimiento de la importación es bastante prudente en relación a la caída del tipo de cambio. Entonces eso hace que no digo que nos estanquemos, sino más bien que no estamos teniendo el crecimiento que estábamos proyectando inicialmente. Que escapa de las manos de la administración tributaria totalmente. Totalmente. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y este es un gráfico que siempre me llama la atención. La relación de los impuestos directos y los impuestos indirectos, caminando sobre todo a eso que se quiere de alguna manera acortar, Diego, entre estos impuestos. Y estamos hablando del directo y el indirecto. Para que la gente pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Sí, los impuestos directos son los impuestos aplicados a la renta, llámese impuesto a la renta empresarial, impuesto a los dividendos de utilidades, impuesto a la renta personal. Son los impuestos aplicados directamente a la persona o la entidad jurídica. Los impuestos indirectos son los que se aplica al consumo, llámese IVA, impuesto selectivo al consumo, derecho aduanero. Con la creación con la reforma, con la modernización, la ley 6.380, lo que se buscaba es cambiar esa estructura, que los impuestos directos tengan una mayor participación dentro de la estructura de financiamiento del presupuesto y que los impuestos indirectos, que es un poco más regresivo porque afecta al consumidor final, vaya cayendo. Y lo que siempre hacemos es mostramos el gráfico del quiebre que hubo a partir de la ley 6.380 y de la ley de la creación de la DENIT. Lo que estamos apuntando es que la participación de los impuestos directos, con todos los controles, las fiscalizaciones que estamos implementando en la tecnología, haga que esta participación de los impuestos directos sea mayor dentro de la estructura de financiamiento del presupuesto. ¿La relación cuánto está ahora, Diego? Y ahora, si se puede visualizar, empezamos 18% con impuesto directo y más del 80% con indirecto. Actualmente el crecimiento llega al torno 70-30 sería básicamente. Un avance muy importante. Totalmente. Y eso es a partir de la ley de la 6.380. Entonces ese es un factor importante resaltar y un orgullo para la administración de que con las reformas que estamos introduciendo estamos tratando de reducir la desigualdad, reducir lo que sería los impuestos indirectos, que es más regresivo para el contribuyente. Diego, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta me gustaría seguir explorando estos datos justamente que trajiste para compartir con nosotros. Así que vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con Diego Domínguez de la DENIT. Seguís escuchando Economía 1000. Ada, es momento de compartir nuestra frase cifra del día. ¿Qué tenemos hoy? El 80% de los productos importados de consumo masivo proviene de Brasil, Argentina y Chile, con 50-52% proveniente de Brasil. La incidencia del dólar en el producto importado no es el único elemento de formación de precios, dado que los mercados de origen también registran devaluación y mayores costos, comentó Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, CIP. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Yo asumo que Diego Domínguez nos sigue en el canal de WhatsApp de la consultora MF Economía e Inversiones, ¿cierto, Diego? Totalmente. Vamos a chequear ese dato. Sin problema. Seguimos en compañía de Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, hablándonos sobre el comportamiento justamente de la recaudación y también ya anexando las perspectivas. Le pedimos a los compañeros, por favor, seguir con el soporte visual, porque también hay esto, Diego, para la gente que nos está escuchando, una lámina muy interesante sobre la evolución justamente de la recaudación expresada ahí en millones de guaraníes. ¿Qué nos muestra básicamente esta lámina, Diego? Básicamente lo que estamos observando es que a partir de la creación de la DENIT en el 2023, específicamente en agosto, el promedio de crecimiento de la recaudación saltó. Es decir, ahora ya tenemos un piso más alto. Es cierto. Y eso se refleja en la presión tributaria. Anteriormente está la presión tributaria, que es la recaudación total sobre el Producto Interno Bruto que produce un país, estaba en torno al 9-10%. Al cierre del ejercicio 2024-2025, este indicador saltó al
un poquito más del 11%. Entonces, lo que refleja este gráfico es que los niveles de recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios cada vez es un poco más. El piso que estamos creando desde la Dirección Nacional es un poco más elevado. Actualmente ya está superando el promedio de los 3.6 billones aproximadamente. Un ejemplo rápido es que en el mes de abril recaudamos 4.8 billones de guaraníes, es decir, aproximadamente 69 millones de dólares más que el año pasado. Eso es un buen dato, por lo que refleja esto, que el crecimiento promedio de los niveles de recaudación de la administración tributaria ya es un poco más elevada. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Esta es otro gráfico en línea donde se ve la relación o correlación, podemos decirle, Diego, dependiendo de la aplicación que usaste, del IVA con el indicador mensual de la actividad económica del Paraguay, que lo da a conocer el BCP. Sí, es un indicador que nos muestra la actividad económica y el crecimiento de ese indicador de forma mensual. Y como se puede ver, la línea roja es el nivel de crecimiento del IVA y la línea azul es el comportamiento, el crecimiento del IMAE. ¿Qué nos refleja eso? A partir de la creación de la DENI, esta brecha se incrementó bastante alta. O sea, el crecimiento básicamente fue bastante considerable por dos razones. La primera es la implementación de la facturación electrónica, que lo que hace la facturación electrónica es reducir la subdeclaración del IVA. Y por otro lado, los controles que tenemos ahí, que en diciembre se ve un crecimiento bastante considerable, es explicado básicamente por los controles que implementamos en la Gerencia General de Aduanas, que son el IVA aplicado al comercio exterior. Entonces, lo que logramos es que la recaudación del IVA esté por encima del comportamiento de la actividad económica. Que lo que queremos resaltar ahí es que el crecimiento de la actividad económica no solamente explica, la recaudación del IVA no solamente explicado por el crecimiento de la actividad económica, sino hay otros factores que son los factores discrecionales o que implementamos desde la DENIT, tanto la facturación electrónica como los procesos de control y fiscalizaciones para explicar lo que sería el crecimiento del impuesto al valor agregado. Y esto se traduce en mayor impuesto a la renta empresarial, por ende, mayor impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, esto es lo que queremos resaltar siempre, cómo se ubicó el crecimiento del IVA en relación a la actividad económica. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y ahí hacemos una suerte de zoom, podemos decirlo, Diego, ¿o qué nos revela también esta lámina? Este es separando el IVA, sí, justamente de la gerencia de impuesto interno, que sería el IVA recaudado en el mercado interno, y de la gerencia de aduana, que sería el IVA recaudado relacionado al comercio exterior. Clarísimo. Como se puede ver, en diciembre y enero hay ese salto donde converge el crecimiento del IVA. Entonces, ese salto que se dio no es por un factor interno. Generalmente se quiere instalar el tema de que muchas de las políticas de Milei ayudaron a crecer la recaudación. ¿Eso no fue así, Diego? Y no, porque si vos te ibas a comprar anteriormente trayendo de contrabando, ¿qué haces ahora? No compras más y compras del mercado interno. Entonces se tenía que reflejar en el impuesto al valor agregado interno. Sin embargo, no estabas importando. O sea, vos no estabas importando, vos estabas comprando y trayendo. No es que te ibas e importabas. Sin embargo, lo que se puede visualizar, lo que creció fue el IVA al comercio exterior. Entonces, son los controles, la buena clasificación de las partidas arancelarias de las importaciones, lo que hizo que creció el IVA. No fue solamente la implementación de políticas dentro de los países limítrofes, porque eso se tendría que reflejar en un crecimiento alto en la recaudación del impuesto al valor agregado del mercado interno, que creció, pero no creció en la cuantía de lo que creció la recaudación del IVA al comercio exterior. O sea, igualmente no se quita del componente como factor, digo. Incidió, pero no en la medida o en la dimensión. Exactamente. Si tenía una incidencia directa, el crecimiento del IVA del mercado interno tenía que saltar,
porque la persona ya no se iba a traer de contrabando, compraba del mercado local porque no era competitivo. O sea, no podía ir a comprar del mercado exterior, o sea, no podía ir a comprar en contrabando, sino ya compraba del mercado interno. Entonces el IVA del mercado interno tendría que saltar. Sin embargo, el gráfico o los datos reflejan que el IVA al comercio exterior es el que recaudó más. Entonces quiere decir que los controles que implementamos, tanto dentro del proceso de las partidas arancelarias, donde la clasificación correcta de un bien importado tuvo su efecto. Y eso también podemos visualizar en la última parte, donde el IVA al comercio exterior cayó mucho, pero es por el efecto del tipo de cambio. Entonces, para tener el comportamiento de la recaudación, como dije inicialmente, el tema del crecimiento y la inflación tiene un componente, pero la volatilidad de la recaudación, los niveles de recaudación se dan por otros factores, llámese exógeno o implementación de medidas. En el crecimiento que tuvimos fue también el efecto mercado externo, el efecto tipo de cambio, que saltó mucho el tipo de cambio en el 2024, y el efecto de la aplicación de medidas que introducimos, como los controles puntuales de ciertas partidas arancelarias. Por otro lado, lo que he explicado ahora en el 2026 es la caída del tipo de cambio. Entonces, por eso se ve los saltos. En diciembre del 2023 el salto y en el 2023 el salto para arriba, y en el 2026 el salto, una caída. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y con esta vamos a ir a nuestra última pausa. Aquí, Diego, va por sectores económicos. Me parece muy interesante también lo que explica por el lado de los impuestos internos y por el lado aduanero. Sí, en impuesto interno, ahí se puede visualizar, como nuevamente resalto, sí. Este es el mes de abril. Entonces, el mes de abril tenemos mucho peso lo que sería el impuesto a la renta empresarial. Se nota electricidad y agua, que son básicamente uno de los mayores aportantes dentro de la economía. Al cierre del ejercicio siempre se hace una suerte de ranking de los mayores aportantes y se toma como parámetro siempre también lo que es la recaudación de renta. Por eso es explicado básicamente el crecimiento de abril, es explicado por electricidad y agua, que básicamente la mayor empresa, productos químicos, agricultura, que básicamente constituye los mayores. Cuando vemos el ranking de los mayores aportantes, vemos esta suerte de comportamiento. En contrapartida, lo que es la recaudación aduanera, se puede ver el rubro de vehículos y aceite o esencia, que básicamente son perfumes, que tuvieron un crecimiento. Los demás componentes fueron bastante bajos. Lo que hice los demás, básicamente cayó mucho lo que es la parte de caucho, cubiertas, agroquímicos, abono, combustible también tuvo un peso para la caída de lo que sería la recaudación de los impuestos al comercio exterior. Eso parte por la alta cotización del petróleo, y también tengo entendido que hay normativas vigentes en Paraguay que hacen una suerte de desincentivo también para el sector, ¿o no? Sí, totalmente. El año pasado salió la ley de composición del combustible, que actualmente el combustible debe tener 30% de biocombustible, las naftas. Eso hizo que cayera un poco la recaudación de ciertos tipos de combustible y aumente lo que sería la nafta virgen, que es la nafta que se utiliza para mezclar, para tener los otros productos, los otros derivados. Entonces, la nafta virgen tiene una base imponible más baja en relación a otra nafta. Entonces eso hizo que el comportamiento, por un lado, de la importación del combustible caiga. La misma cosa ocurre en el tipo 3 o en el tipo 1 y tipo 3, que son básicamente el tipo 1 es el que viene a Paraguay, y acá se autodeclara cuánto es la utilización del tipo 3. Entonces eso también tuvo un comportamiento bastante considerable. Y por otro lado, el tema del tipo de cambio, que la base imponible en guaraníes cayó. Entonces son componentes que afectan. Por otro lado, actualmente hacemos la consulta de por qué, si el tipo de cambio dentro de la estructura de costo de los combustibles, el tipo de cambio está bajo, ¿por qué no baja? Hay otro componente que son los fletes, que el mercado, por la situación básicamente de conflictos armados que está ocurriendo, hacen que los costos
de fletes también estén subiendo. Entonces son factores que inciden en la composición, que no solamente es explicado por el precio del petróleo, también por el tipo de cambio, también por otros factores como el flete también. Clarísimo, Diego. Hacemos nuestra última pausa y a la vuelta cerramos Economía 1000 aquí con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la ADENIT. Tramo final de Economía 1000, aquí con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de DENIT. Diego, hicieron una suerte de proyecciones también que vienen realizándolo, de hecho, de manera periódica en materia de recaudación. ¿Qué es lo que están manejando en lo que resta quizás de los meses de este 2026, considerando siempre, imagino que no contempla factores de shocks y demás? Sí, estamos teniendo ya las estimaciones para el cierre del ejercicio, así como ha mencionado, tenemos por un lado todo lo que sería los vencimientos, estamos viendo una buena recuperación del impuesto a la renta empresarial, avisoramos una buena recaudación de impuestos a los dividendos de utilidades, y con esto nosotros estamos estimando cerrar el año con un crecimiento de 8% aproximadamente de recaudación, de mayor recaudación. Y para el 2027 estamos proyectando un crecimiento aproximadamente de 7.5 a 7.9, dependiendo de la coyuntura de cómo se va comportando el tipo de cambio. Como te digo, nosotros inicialmente hacemos una proyección en abril, una siguiente proyección en julio y una tercera proyección en agosto. Viendo el componente, por un lado, el componente macro, pero también por otro lado el componente micro, que básicamente con la información que tenemos ya no hacemos supuestos, sino ya utilizamos la información de los contribuyentes. Por ejemplo, el IRE, al declarar el IRE, el pago, eso ya nos sirve a nosotros de cuánto serían los anticipos. Entonces ya tenemos datos reales de cuánto podríamos recaudar. Entonces esas son las informaciones que nosotros utilizamos para hacer las estimaciones. Y para el año 2026 estimamos cerrar en un 8%, para el año 2027 inicialmente tenemos una estimación de 7.5%, como para poder elaborar inicialmente el presupuesto. Diego, ¿dónde la gente puede encontrar más información de todos estos datos, estadísticas que estás compartiendo con nosotros? En la página de la DENIT tenemos un apartado que se llama, son informes económicos, donde pueden descargar los informes, las presentaciones de cierre de forma mensual, los informes de meta que tenemos, los informes de proyecciones, los informes extensos con mucha explicación de lo que serían las recaudaciones mensuales. Ahí pueden descargar toda la información. También un apartado de estadística donde se tiene toda la información del comportamiento por tipo de impuesto, cantidad de contribuyentes, que es otro factor importante que incide actualmente en la recaudación. Diego, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente martes. Un gusto para mí compartir contigo, Prince, Ada. Igualmente que tengan un buen resto de jornada para todos. Gracias. Estuvimos con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de DENIT. Ada, nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Así mismo. ¿Podemos adelantar qué tema? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Autos eléctricos e híbridos. Vamos a hablar un poco de eso, Josema, ahí para anotar ya. Genera beneficios, ventajas con los autos convencionales, y bueno, vamos a abordar sobre ese tema también mañana. Que tengan un excelente martes. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.